Buenos días, ahora sí. En primer lugar, les pido por favor que apaguen sus micrófonos. Seguimos con algunos casos de micrófonos que están encendidos. Mi nombre es Ítalo Velola, formo parte del equipo de Advisory de KPMG. Esta sesión está prevista para conversar sobre estrategias en la gestión de efectivo y capital de trabajo. Forma parte de una serie de webinars de KPMG, a los cuales obviamente que los invitamos, y el siguiente es sobre Customer Experience. La idea de esta sesión es poder comentar algunos aspectos que dan contexto a la situación actual, que todos estamos atravesando, y luego sí recorrer componentes de una estrategia de gestión de efectivo que puede contribuir a liberar caja en estas épocas tan difíciles. Aprovecho un breve momento para simplemente contarles que a nivel de mi contexto, como muchos de ustedes, tengo 3 niños. Espero que contribuyan con la sesión y que podamos, de la manera más silenciosa posible, llevarla adelante. Pero bueno, ese es el contexto en el que estoy, o sea que simplemente para que estén al tanto. Ahora sí, me paso a la presentación y la idea es que la recorramos juntos. Si tienen consultas, les agradezco que las escriban por el chat y en los últimos minutos finales voy a recorrer esas preguntas y vamos a comentar algunas. Así que nuevamente, muchas gracias y paso a la presentación. Bien. Vamos a recorrer un viaje por 4 estaciones. En primer lugar, y brevemente voy a comentar el objetivo de esta sesión. Luego algunas definiciones que nos ayudan simplemente a poner en común qué conceptos estamos tratando. Luego vamos a pasar por información de contexto mundial, regional y local, que da un encuadre a esta situación y por tanto hace que las acciones que sean en cuanto a la gestión de efectivo más relevantes para una organización quizá deban modificarse para otras, de acuerdo a su contexto y su industria. Y por último vamos a recorrer la importancia de la gestión de efectivo y en particular avanzaremos sobre cómo diseñar una estrategia en estos tiempos con 4 componentes claros en los cuales deberíamos abordar. El principal objetivo de este webinar es poder comentarles y discutir estrategias que estamos viendo que adoptan las organizaciones como una palanca dentro de otras disponibles para apoyar a la organización a atravesar esta fase hasta instancias más vinculadas a un recupero y a un new normal, una nueva normalidad, que es la que se está hablando hoy en día como término muy repetido, donde es previsible que esa nueva normalidad tenga características distintas a las actuales. Como definiciones, a efectos de estar, diríamos, en la misma página de qué entendemos por capital de trabajo, en primer lugar presento 2 textos reconocidos y luego comentamos alguna variante para esta sesión. En primer lugar, en el texto de Ross, Westerfield y Jaffe se menciona que el capital de trabajo neto es la diferencia entre activos circulantes y pasivos circulantes. Por circulante, la definición en general se refiere a aquellos activos que voy a liquidar el próximo año y aquellos pasivos que voy a tener que cancelar el próximo año. Hay casos donde esa definición se torna hacia un ciclo de actividad y no es tan limitado por el plazo como lo comentaba. Una definición similar es la que brinda Pascal en Decisiones Financieras, donde habla de que el capital de trabajo es la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Lo interesante es el paso siguiente y que vamos a hacer uso, y es que ese capital de trabajo tiene 2 grandes componentes. Un componente que él denomina capital de trabajo operativo y está vinculado a la gestión operativa de la organización. Entonces se consideran aquellos activos de carácter operativo y aquellas deudas que no devengan intereses. Naturalmente, deudas comerciales, deudas diversas. Entonces, de esta segunda definición es donde vamos a avanzar un poquito más para hablar de esos 2 grandes componentes de capital de trabajo.
partimos de una mirada, diríamos, tradicional del balance, lo que tenemos a la izquierda son los activos ordenados de mayor a menor liquidez. Por eso aparece el efectivo, luego inversiones temporarias, luego cuentas a cobrar, inventarios, en fin. Y en la derecha, a lo que se llama tradicionalmente la derecha del balance, tenemos el endeudamiento con el pasivo, terceros y el capital propio. En un siguiente paso, si descomponemos estos elementos para llevarnos a la definición que teníamos antes, vamos a tener lo que se suele conocer como una mirada financiera de este estado contable, donde lo que aparece es nuestro lado izquierdo es la inversión que tiene nuestro negocio, inversión que claramente es característica de cada una de nuestras empresas, es donde está invertido el dinero que hemos obtenido de las fuentes de terceros o de las fuentes propias. Ahora, dentro de este capital de trabajo, los dos grandes componentes tienen que ver con dos gestiones diferentes. Lo que se conoce como fondo circulante financiero, compuesto por efectivo, inversiones temporarias y deuda financiera de corto plazo, tiene que ver con la gestión financiera. Mientras que el resto de los componentes están comprendidos entre lo que se denomina capital de trabajo operativo. Cuentas por cobrar, inventarios, cuentas comerciales y deudas diversas. Por tanto, hay acciones asociadas a estos dos componentes de naturaleza distinta que pueden permitir desbloquear o liberar efectivo en el corto plazo. En la parte medular, diríamos, de este webinar vamos a comentar casos específicos o estrategias específicas o acciones dentro de una estrategia para estos diversos componentes. Por tanto, la definición de lo más, cuando yo hablo de efectivo y capital de trabajo, me estoy refiriendo a estos dos grandes componentes, uno más vinculado a la operativa de la empresa, cuál es mi modelo de negocios, mi modelo de suministro, mi modelo de entrega de servicios y de productos, y por tanto asociado a cuentas más de carácter operativo, y otra vez de qué manera he estado gestionando el efectivo, inversiones temporarias y cómo he financiado en el corto plazo esa operativa. Simplemente tengamos en cuenta que estas variables que tienen la ventaja de surgir de nuestros estados financieros son variables de stock. Entonces siempre tenemos la complejidad de transformar las variables de flujo, porque en definitiva la vida de nuestras empresas es una vida de ciclos, de flujo y no de variables estáticas. Habiendo hecho una puesta en común de los conceptos que estamos hablando, simplemente como un rol de nivelación, me gustaría pasar a lo que es la tercera estación, que nos va a dar un contexto de carácter internacional, regional y luego local. En primer lugar, lo que quiero comentarles es una información que surgió el día de ayer del Fondo Monetario. El Fondo Monetario se encuentra actualmente sesionando, diríamos, de forma virtual y libera en abril y en octubre sus previsiones a futuro para las diferentes economías del mundo. Y en esta oportunidad lo que ha liberado el día de ayer, creo que todavía no llegó al detalle completo de la información, pero sí hay alguna información disponible. Y esta imagen es lo que revela que para el Fondo Monetario los efectos que ha generado el COVID-19 mundialmente conforman lo que es la peor recesión desde lo que se conoce como la Gran Depresión. Llegamos justito con el timing, estuvo bueno porque esto nos permite tener información bien fresca donde tenemos dos lecturas. La lectura es que en el corto plazo de lo que es 2020 va a ser un año realmente difícil, complejo para todo el mundo, pero también tenemos la lectura positiva de estos números, porque si ustedes se fijan, si bien a nivel mundial, espero que estén viendo el puntero ahí, a nivel mundial se espera en promedio una reducción en términos reales del PBI de 3%, para el 2021 se esperan niveles de recupero, de crecimiento. Y eso sucede en los diferentes bloques que analiza el Fondo Monetario, donde estamos insertos, particularmente en esta sección de aquí, se espera que para el 2020 Latinoamérica y el Caribe tenga en promedio, en conjunto, una reducción del 5,2%, pero 2021 ya con niveles de aumento. Por tanto, esto nos da un contexto
que en general todos tenemos, pero es una mirada que es una situación distinta a otras que hemos vivido, porque en otras crisis previas las crisis eran regionales o de algunos países puntuales. Aquí esto es mundial. Por tanto, incluso considerando que China ya se encuentra con medidas de salida de su situación sanitaria, retomando actividades, impulsando nuevamente la producción, también son conscientes de que mientras el resto del mundo no vuelva a reactivarse, ni siquiera ellos van a poder retomar niveles previos. Entonces, este problema es un problema global, lo que hace que haya medidas que deban ser especiales a nivel de cada empresa, porque todo el mundo va a estar pensando, planificando de la misma manera. Entonces, vamos a tener efectos hasta del comportamiento también masivo de nuestras empresas. Cuando doy un paso más y digo, bueno, esto es la mirada global, donde además tengamos en cuenta que en la mirada global las principales economías entre 2018 y 2019 habían tenido desaceleraciones o reducciones de PBI. O sea, no estaban las principales economías del mundo preparadas para un shock de este estilo. Y cuando nos acercamos a Uruguay y vamos a la región, el análisis es similar. Es decir, la región tampoco estaba en una situación óptima como o deseable para recibir un shock de este estilo. Fíjense que, en general, los datos vuelven a ser de Fondo Monetario, están asociados a esto que les comenté recién, de la liberación de la información el día de ayer, y donde la mayoría de las economías, excepto Colombia, habían tenido o bien una desaceleración del crecimiento de su producto o bien una reducción. Con las nuevas estimaciones del Fondo Monetario vemos que las diferentes economías van a sufrir, van a tener logaritmos, digamos, peores, comparativamente peores. Y luego, una buena noticia, Uruguay comparativamente es de los países que, al menos a nivel de estimaciones, nos brinda una perspectiva más alentadora. Tanto por el nivel del efecto que esto puede tener, pero también como el diferencial que podemos ver entre el 19 y el 20. Las economías que tengan un mayor vínculo comercial con los países que están teniendo mayor problemática es donde justamente van a verse más afectados. Y particularmente aquellos que dependan de, por ejemplo, recursos naturales o turismo, son economías que claramente son las más afectadas, por ser industrias donde el impacto es significativamente mayor al resto. Voy a dar un paso más. De la región me voy a pasar a Uruguay con 2 o 3 medidas simplemente para completar este contexto, digamos, más macro y poder avanzar hacia la siguiente sección. Cuando pasamos a Uruguay, lo que está en pantalla es la evolución de lo que es la inflación acumulada, la inflación acumulada cada mes, donde durante el mes de marzo, recordemos que el 13 de marzo fue el primer caso de COVID positivo en Uruguay, durante marzo ya experimentamos una fuerte variación dentro de ese mes para impulsar los niveles de inflación en nuestro país, que además, lo cual en realidad podemos leerlo en conjunto con el efecto cambiario que tuvo precisamente el mes de marzo, que es lo siguiente. El efecto cambiario generó que entre el inicio y el cierre de marzo, la cotización del dólar aumentase de 39, casi 40 a 44,5. Y el movimiento diario que tuvimos durante marzo, ya veíamos niveles de volatilidad y de aumento creciente hasta el punto donde se anunció el primer caso positivo, continuando la escalada del tipo de cambio, donde luego empezamos a ver niveles que se descomprimen, quizás relacionados a cómo ha ido evolucionando en Uruguay, a que esa curva de contagio ha ido creciendo y ha ido siendo controlada por las medidas sanitarias, pero en definitiva hacen que el contexto global, el contexto regional y estas medidas, cuando agregamos el efecto que esto está teniendo en el desempleo, generan un panorama realmente complejo para todos.
a efecto de lo que es el empleo o el desempleo, para fijar un número, tengamos en cuenta que en 2003 había sido el último récord de solicitudes de desempleo para adherirse al seguro de desempleo en niveles de 16.000 solicitudes, y en marzo cerramos aproximadamente con 90.000. Eso nos da claramente nos pone bastante en blanco y negro lo que es la velocidad que tiene COVID y el impacto profundo que ha tenido, diríamos, en la mayoría de los sectores. Donde tengamos en cuenta que a nivel del empleo, porcentualmente, concentrábamos en torno a un 18% en lo que es comercio al por mayor y menor. Y manufactura un 10%, en fin. Hay sectores particularmente afectados que acumulaban un porcentaje importante de lo que es el empleo en Uruguay, y por tanto, eso también explica la escalada a lo que es el seguro de desempleo, que ha sido claramente una de las primeras medidas que las organizaciones han adoptado para comenzar a readecuar su estructura de costos en el muy corto plazo. Como comentario complementario a esto, y ya acercándonos al cierre de esta, diríamos, contexto general y más particular, les quería compartir una visión de cómo estamos percibiendo al efecto que esto va a tener en las diferentes industrias. La gráfica lo que muestra es un punto de inicio de la crisis, un punto de fin de la crisis, que lamentablemente no es conocido todavía por ningún país. O sea, es una de las grandes restricciones que tenemos a la hora de planificar, de hacer nuestros presupuestos, nuestros análisis de estrés o de escenario. Pero lo que sí estamos previendo es que el impacto va a variar por industria. Hay industrias que van a salir de alguna forma fortalecidas por los cambios en el comportamiento de los clientes de los consumidores que generan este tipo de impactos. Entonces, ejemplos como el comercio minorista, farma online o delivery de alimentos, son sectores de actividad que van a tener el desafío de aprovechar el viento a favor que tendrán luego de la crisis. ¿Por qué? Porque los cambios en los patrones de consumo van a jugar a su favor. Hay otros ejemplos donde este efecto va a ser más intermedio, porque va a durar un poquito más el restablecer comportamiento del consumidor como antes de la crisis, como el caso de tecnología y telecomunicaciones o transporte de carretera, en fin. O sea, hay algunos sectores donde ese patrón va a demorar un poco más. Y luego tenemos dos conjuntos de sectores que son los que van a tener una complejidad distinta, porque es una complejidad que habla más de reconversión que aprovechar un viento a favor. Entonces, en ese tercer bloque hablamos de empresas que realmente van a tener que encarar una transformación para poder resurgir, como el turismo, como la industria automotriz. Y finalmente las que tienen la mayor complejidad a futuro tienen que ver con, por ejemplo, hoteles, mercados industriales, aeropuertos. Es decir, son sectores de actividad que probablemente tengan efectos más hacia lo permanente y que realmente exija acciones más transformadoras a nivel de los negocios. Por último, en esta sección, todo este panorama global, regional y local, lo que genera es una serie de impactos, múltiples impactos. Primero, por supuesto, es un impacto directo a la capacidad de consumo, lo cual hace caer la demanda, afecta la capacidad de pago de nuestros clientes, genera volatilidades inesperadas en precios, en cotizaciones. El dólar ha tenido una escalada no solamente en Uruguay, sino también en la región, donde las cadenas de suministro que hemos venido utilizando, en algunos casos, lo que se llama como macrocadenas o cadenas que aprovechan economías de escalas, han sido fuertemente afectadas. Demoras en puertos, demoras en aeropuertos, puertos cerrados, rutas que se cancelan o suspenden momentáneamente, o sea, lo cual afecta nuestra conducta habitual para hacer negocios, que nos fuerza a replantearnos esos eslabones. Impactos muy fuertes en los mercados financieros,
no solamente en otras economías donde el precio de las acciones han sido afectadas, sino que además se está verificando lo que se llama un flight to quality, un vuelo a la calidad, donde las emisiones de los bonos del gobierno de mejor calidad están teniendo hay más apetito del mercado por esos bonos, lo que fuerza al alza los precios y deriva en reducciones de rentabilidad, y que a nivel local lo que tenemos es un proceso de alguna forma inverso. O sea, si vemos las curvas que publica BEPSA de las diferentes emisiones de gobierno uruguayo, ha habido un desplazamiento paralelo al alza, quizás vinculado a este vuelo a la calidad, en el sentido de que puede haber agentes que están deshaciendo posiciones y por tanto fuerza a la baja los precios y por tanto aumenta la rentabilidad que, visto desde el costo de financiarnos, hace que en general pueda haber una menor disponibilidad de financiamiento a costos mayores. Hay efectos directos en lo que es el teletrabajo o home office, porque es un digamos, teletrabajo un poco, digamos, atípico, donde no es quizás el tipo de teletrabajo que diseñaríamos en otro contexto, donde además el componente de salud de nuestros colaboradores es lo que es principal y primordial, y por tanto aquellas industrias que necesiten realmente que las personas vayan al lugar de trabajo tienen un desafío aún mayor, porque naturalmente son nuestras vidas y las de nuestros familiares que están en juego. Aparecen regulaciones de diferente índole en diferentes países, primero para atender la emergencia sanitaria, pero a medida que eso va evolucionando aparecen medidas para atender la emergencia económica, que es de alguna forma la contracara de esto. Y todo esto se resume en un gran mensaje de que todo esto requiere caja. Todo esto requiere caja. Y me atrevería a decir que es de los principales elementos o escudos, llamémosle, es un principal escudo que podemos tener para navegar en estos meses. De acuerdo a cómo cada organización haya entrado en este evento, en esta fase de la pandemia, es el tipo de escudo que deberá preparar. ¿Bien? Y para eso vamos a avanzar en lo que es la última estación de este webinar, para poder recorrer un poco más en detalle ejemplos concretos de acciones que pueden contribuir a las organizaciones, a nuestras empresas en estos tiempos. Lo que quiero que tengamos en cuenta es que, como les comenté hoy, esto es una palanca más. KPMG lo que está identificando es que en gran medida hay cuatro palancas que el gerente financiero debe liderar para contribuir a que su organización navegue mejor estos tiempos y se prepare mejor y se reconstruya cuando corresponda mejor para la salida de estos momentos. Una primera palanca es la que es objeto de este webinar. Una segunda palanca tiene que ver con las capacidades, las habilidades en planificación de negocio, proyecciones y procesiones ágiles. Hablo de planificación de negocio. Este contexto genera que quede más que claro que la planificación no es solamente una planificación financiera. Esto es una situación de la organización, de todo el negocio. Y que mientras todos tengamos la misma visión de las alternativas existentes o de los escenarios para adelante en los diferentes componentes del negocio, mejor podremos planificarlo y prepararlo. Por tanto, es una planificación de negocio, no financiera. Esa es otra palanca. No lo vamos a profundizar el día de hoy. Una tercera palanca tiene que ver con la gestión de costos. O si se quiere, con una reducción sustentable. Nos vemos tentados a tomar medidas rápidas, porque son necesarias, pero rápidas, lo cual deben ser analizadas en el contexto en el que estamos, en el contexto general, para comprender si hay casos donde podemos llegar a reducciones sustentables que podamos mantener y que además ese análisis sea apalancado por tecnología. Ese es un punto donde habrá referencias o sugerencias que estarán más adelante, pero es una palanca en sí misma. Y una cuarta palanca tiene que ver con el hecho de que esta situación nos ha forzado al teletrabajo en gran medida. Soy consciente que hay organizaciones que no estaban preparadas para que su área de administración, su área de finanzas, su área de soporte pudieran gestionar esto desde sus domicilios y están en esa
adaptación, y por tanto el desafío está en cómo lograr los cierres mensuales de forma remota con la calidad que lo venimos haciendo. Esa es otra gran palanca en sí misma que tiene implicancias de tecnología, de ciberseguridad, de planificación del trabajo, de división de actividades, de automatización. O sea, hay todo un bloque de acciones vinculados a esos cierres mensuales que también son una palanca en sí misma que se espera que el CFO lidere. Habiendo entendido este panorama o estas grandes palancas para el gerente financiero o nuestra área de finanzas, avanzo específicamente en lo que tiene que ver con la gestión de caja. Cuando yo decía por qué la caja es escudo o pasa a ser no es el primer objetivo. El primer objetivo, como lo comenté, es la salud de nuestros colaboradores, de nuestros equipos de trabajo, para navegar esta situación y para salir fortalecidos. Si partimos de la base que ese objetivo lo estamos gestionando, lo estamos valorando de esa manera, el segundo objetivo, me atrevería a decir que es cómo planificar los niveles de caja que necesitamos para navegar estos meses. La caja nos permite, acumular caja en estos momentos, nos permite tener un amortiguador, un colchón para shocks que ya estamos conociendo o para otros shocks que todavía pueden venir y todavía no hemos experimentado. También nos prepara o nos posiciona mejor para afrontar casos donde por la menor, los menores productos o servicios que puedan estar disponibles, los precios puedan aumentarse, o que haya estrategias de aumentos de precios que nos exijan o nos lleven a tener que absorber aumentos de costos. Como les comenté, hay industrias o sectores específicos que están siendo de alguna forma, están teniendo un impacto favorable en cuanto a su nivel de actividad. Eso genera crecimiento o inversiones en componentes de su modelo de negocio que no la tenían presente, lo cual requiere caja propia para poder crecer o para poder acceder a infraestructura de tecnología que nos permita aprovechar ese impulso. Por ejemplo, hay muchos negocios o sectores que no tenían explotado el e-commerce y han visto una necesidad rápida de pasarse a plataformas que permitan llegar fácilmente a sus clientes por canales que quizás no eran los que tenían como prioritarios. Aquellos que ya venían con una cultura de e-commerce no tuvieron efectos en ese sentido, más allá de ajustar su capacidad de entrega a tiempo de sus productos. Pero aquellas que no tenían esa cultura están necesitando inversiones en ese sentido. Por tanto, contar con la caja suficiente permite afrontar esas necesidades con fondos propios. ¿Por qué? Porque puede ser que necesitemos recurrir a financiamiento para otros propósitos. En otro contexto, también, por supuesto, que acumular caja nos permite aumentar el valor del negocio, como cualquier activo. Cuanto más caja generemos, más vale un activo. Pero también nos permite aprovechar algunas oportunidades para renegociar deudas de corto plazo, para mandar señales a nuestros socios, a nuestros accionistas en cuanto a políticas de distribución de dividendos, si fuese posible. Por tanto, ese escudo es el que nos va a permitir tratar de no afectar en mayor medida en los efectos que ya estamos teniendo en nuestros componentes de negocio hacia clientes y proveedores en el día a día. Repaso rápidamente algunos mitos que estamos escuchando en estas semanas. En primer lugar, algunos dicen, bueno, esto es un problema exclusivamente de finanzas. No, claramente no. Esto no es un problema exclusivamente de finanzas. Esto es un problema que está sufriendo todo nuestro negocio, las diferentes áreas de nuestro negocio. Por tanto, esto es un desafío para resolver en conjunto. Hay quienes piensan que con algunos ajustes a nuestros sistemas tenemos la información que necesitamos. Bueno, puede ser un poco más complejo que eso, porque implica en muchos casos redefinir procesos, redefinir gobernanza y ver las herramientas que tenemos de qué forma sí nos pueden dar otra información que podemos necesitar. Pero no es solamente un tema de sistemas, hay temas vinculados a procesos y a gobernanza para poder perfeccionar algunos controles que tenemos que hacer o seguimientos,
pero también para nuevos análisis que necesitemos. Hay otro mito que dice que claramente nuestros clientes se van a ver afectados. Bueno, eso no es así necesariamente. Es decir, si no somos capaces de gestionar adecuadamente nuestras obligaciones en efectivo, sí puede pasar eso. Pero de nuestra parte, en esta palanca, está en contribuir a que no sea por nuestra causa el efecto en nuestros clientes. Otros dicen es fácil mejorar. Bueno, en algunos casos puede ser fácil mejorar cuando yo tenía muchas oportunidades que había retrasado para abordar, pero en este contexto puede ser complejo. Y lo más clave aquí es tener visibilidad. O sea, visibilidad casi que a nivel de transacción, para que yo tenga aspectos concretos en los cuales pueda accionar. Vamos a ver ejemplos más adelante. Y por último, a quienes pueden decir no es una prioridad estratégica porque esto no es acá 3, 5 años, 10 años. Bueno, esto en realidad se ha vuelto algo estratégico y necesitábamos que desde los niveles de dirección hacia toda la organización empiece a permear una cultura del efectivo. Una cultura donde todos estamos pensando en que cada peso cuenta y que todos podemos y debemos contribuir a liberar efectivo para acumular caja que nos brinde un escudo mejor. Último repaso antes de entrar en lo que es la estrategia que quería comentarles hoy. Estas son algunas preguntas, voy a comentarlas rápidamente, la idea no es leerlas. Antes que cualquier estrategia tenemos que diagnosticar en dónde estamos. O sea, dónde es que tenemos fortaleza, dónde tenemos debilidad y dónde es que podemos realmente, debemos trabajar. Tendríamos que preguntarnos para ese diagnóstico si los indicadores que tenemos son los indicadores que necesitamos, si confiamos en esos indicadores o no, si tenemos que medir nuevos. Si los informes que tenemos son confiables, si podemos aumentar la frecuencia para que el monitoreo sea a menor frecuencia justamente. Si tenemos claridad sobre las necesidades que vamos a tener en el muy corto plazo, en el mediano plazo, y acá 1 o 3 años en lo que tiene que ver con nuestro capital de trabajo. Porque eso nos va a permitir a través de escenarios y análisis de estrés posicionarnos mejor. Tenemos claro, pensando en lo que yo decía recién de cultura, tenemos claro quiénes son los dueños del efectivo. Es decir, no es simplemente gerente financiero. Tenemos que identificar quiénes deben formar parte de lo que podemos denominarle un comité efectivo, que sea quien nos ayude junto al comité que atiende la pandemia, un comité de continuidad que pueda haberse formado en sus negocios, quienes forman parte de ese comité efectivo porque son quienes nos pueden, diríamos, ayudar en las acciones para liberar efectivo. Otra pregunta más para diagnosticarnos es, ¿tenemos claridad en qué proyectos, qué iniciativas, qué actividades pueden ser postergadas sin afectar mayormente a nuestras actividades o aquellas que lamentablemente tenemos que cancelar? Y, por supuesto, otra pregunta más, esto no está en orden, están simplemente planteadas, si tenemos claridad de cuál es el costo, tanto para cuidar a nuestros colaboradores, pero también para cuidar a nuestros clientes. Cuando finalmente, entonces, voy a avanzar hacia lo que es los principales aspectos que debemos contemplar a la hora de diseñar una estrategia de gestión de efectivo. Vamos a hablar de 4 componentes. Un componente que tiene que ver con la visibilidad y control que necesitamos del flujo de efectivo. Visibilidad me refiero a la calidad y el detalle de la información para que nuestras acciones puedan ser, diríamos, para que podamos tener métricas accionables, concretas. Un segundo componente tiene que ver con gestionar proactivamente el capital de trabajo. Ahí estoy hablando básicamente de capital de trabajo operativo. En un tercer bloque es, ¿dónde puedo ir más allá del capital de trabajo? O sea, ¿qué otras acciones puedo tomar para liberar efectivo? En otras áreas, en otras fuentes no habituales de generación de caja a las cuales puedo recurrir. Y por último, un eslabón más, de nuevo esto no está en orden, es un eslabón más, es un componente más. ¿Qué necesito agregar a esta estrategia como pensamiento estratégico para que sea algo realmente sostenible? Primer componente, visibilidad y control sobre los flujos de efectivo. Un primer aspecto tiene que ver con nuestros presupuestos.
Una sugerencia es trabajar en presupuestos que se llaman de 13 semanas, presupuestos móviles de 13 semanas. Esta práctica se está adoptando, está muy adaptada mundialmente porque ese horizonte, que es básicamente un trimestre, nos permite, es donde se entiende que se verifican dos aspectos. Uno, que nuestras capacidades de proyección, aún en estos tiempos tan inciertos, son bastante, diríamos, adecuadas, y además me permite en ese horizonte de ese trimestre identificar tempranamente necesidades de caja para que pueda actuar con tiempo y que no me suceda que cuando tengo la necesidad de caja recién ahí recurro a qué alternativas puedo adoptar o me pongo en contacto con mis fuentes de financiamiento habituales o regulares. Entonces, ese primer, diríamos, presupuesto móvil es una de las grandes herramientas que se están usando actualmente. Por supuesto que no alcanza, o sea, porque lo que yo decía, estamos tomando medidas para reajustarnos, reconfigurarnos, pero siempre con la mirada de recuperarnos y llegar a una nueva normalidad, por lo cual el presupuesto debería ser complementado con presupuestos de más largo plazo, a 1 año o a 3 años. Sabiendo que esos presupuestos van a tener la debilidad justamente de la incertidumbre que en la mirada más de corto podemos ir ajustando y mejorando nuestras estimaciones. Esto, por supuesto, complementado con análisis de estrés. Es decir, ese comité de liquidez o un comité efectivo que está, diríamos, presentado de este lado de la slide, lo que refiere es que esos ejercicios deben ser analizados y monitoreados por un comité que nos permita permear esa cultura de la importancia de la caja a toda la organización. Ahora, ese comité también es el que debería consensuar los escenarios que está viendo, desde el más exigente hacia el más favorable, con el timing para que los efectos sean estimados en los diferentes plazos. Y definir cuáles son las métricas que vamos a seguir. O sea, tenemos que definir qué métricas vamos a monitorear, porque nuestras acciones tienen que tener un impacto sobre nuestros indicadores. Tenemos que ver si están teniendo el impacto o no. Hay múltiples indicadores. Una medida que toma puntualmente la delantera en estos casos es cuántos meses de gastos o costos tengo en caja o puedo tener en caja en estos momentos. Pensando en lo que yo les decía, esto es un escudo, estamos buscando formar un escudo para sobrellevar, para navegar durante 3, 6 meses o más, depende de la actividad, depende de cada sector y de cómo yo ingresé a este contexto. Ese horizonte portal es particular a cada organización. Podemos discutir si las medidas sanitarias o combinando con las medidas económicas que el gobierno está impulsando pueden acortar o acelerar el plazo de distanciamiento social, pero tanto, trabajar en un buen presupuesto con ese horizonte que nos da la posibilidad de detectar en forma temprana necesidades, de involucrarnos y contactar tempranamente a los financiadores para poder planificar en conjunto la posibilidad de líneas de contingencia, líneas contingentes de las cuales pueda recurrir cuando realmente sea necesario y no esperar para cuando se haya materializado la necesidad. Este seguimiento que antes era quizás mensual o quincenal, se recomienda que sea semanalmente. Hay monitoreos que tendrían que hacer diarios, pero este seguimiento de ese presupuesto que armamos, que comenté antes, debería tener un carácter semanal. Porque es como que todo se ha acelerado, o sea, cambios de comportamiento que antes pasaban en meses o en años, ahora están pasando en días. También tenemos que reducir la frecuencia en la que hacemos los controles. Tanto nosotros en el seguimiento más de alto nivel, como los seguimientos de la cobranza, que vamos a ver después. O sea, hay seguimientos que ganan en frecuencia, que nos demandan más tiempo. Creo que la mayoría de nosotros estamos viviendo justamente esa mayor necesidad de trabajo para poder aumentar el volumen de análisis y controles que estamos haciendo. Ese componente es el que se explota sobre todo, como yo decía en la otra palanca que había comentado hoy. Es todo un mundo en sí mismo.
el de ganar visibilidad y control. Cuando hablo de visibilidad, vamos a ver ejemplos donde, les doy un ejemplo que tiene que ver con esta sección que viene ahora. En los análisis que hacemos muchas veces encontramos que cuando comparamos el plazo al que nos pagan nuestros clientes contra el plazo que habíamos definido en la factura o en el contrato, tiene diferencias. Muchas veces tiene varios días de diferencia respecto al plazo contractual o al plazo originalmente pactado. Ganar visibilidad significa que yo tenga la capacidad de tener la información a nivel de cliente, cuál es el comportamiento caso a caso en comparación de cuando me debería pagar y cuando me está pagando. Para que yo pueda, a la hora de priorizar a quiénes voy a buscar, voy a tratar de contactar, de aplicar mis esfuerzos de recupero o de cobranzas, lo tenga con criterios que sean objetivos. Entonces, si yo tengo un plazo acordado, esto aplica en todo contexto, ¿no? Ahora más que nunca, porque estamos viendo disminuciones en la capacidad de consumo y en la capacidad de pago, lo cual obviamente va a repercutir directamente sobre esos saldos. Pero ganar visibilidad implica eso, que yo pueda llegar a ese detalle, para que pueda accionar a ese nivel. Porque el mensaje es simplemente, quiero bajar mis días de cuentas a cobrar. Sí, bárbaro, está bien, pero ¿por dónde empezamos? ¿Qué casos son los que deberíamos atacar? Eso significa ganar visibilidad, que el detalle de la información sea suficiente para que esas acciones sean concretas. De paso al segundo componente de la estrategia. Y ahora sí vamos a ver ejemplos concretos que tienen que ver con el capital de trabajo. El primer gran mensaje es, las acciones que tomemos, en este caso, de nuevo, no van a ser decisiones aisladas de nuestra gerencia financiera, son decisiones que tenemos que trabajar en conjunto con el resto del comité de liquidez o de efectivo. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el vínculo con nuestros proveedores y el vínculo con nuestros clientes, con nuestros colaboradores. Por tanto, no puede ser una medida, o no pueden ser medidas aisladas o unilaterales. Sobre todo eso, unilaterales. Es el problema que ahora tenemos que evitar. En otro contexto donde quizás supongamos que solamente una empresa tiene un problema y toma medidas unilaterales, bueno, quizás las puede resolver, pero aquí todos estaríamos persiguiendo lo mismo, entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Por eso el primer punto es que tiene que ser medidas que consideren la integralidad de sus impactos, y en particular el impacto de nuestros proveedores, para garantizar que nuestras cadenas de suministro sigan funcionando dentro de lo posible, lo más normal posible. Cuando pienso en las cuentas a cobrar, primero voy a hablar de las que de alguna forma tenemos o son existentes previo a esta instancia o a estos efectos de COVID, y luego qué pasa con las que vamos generando nuevas ventas que vamos generando. En primer lugar, una de las acciones específicas tiene que ver con que hay organizaciones que no habían definido cómo tratar los pagos parciales. O sea, si recibían o no pagos parciales, o sea, si hacían cobros parciales o no, y en qué condiciones, y así como la política de descuentos por pronto pago. Algunos los tenían definidos, otros no. Fíjese los casos de público conocimiento que tienen que ver con, por ejemplo, las medidas vinculadas al sector financiero, a amortizables, donde ha habido la posibilidad de postergar cuotas, o en algunos casos hay empresas que han adoptado la postura de brindar un atractivo a los clientes que pagan en tiempo y forma para contribuir a este objetivo de liquidez. Por tanto, esto me puede implicar ya sea revisar mis políticas actuales, si las tenía, para ajustarlas, o eventualmente definir nuevas. Porque me va a pasar que voy a necesitar hacer cobros parciales, los voy a querer porque quiero mi escudo y tengo que definir en qué condiciones. La situación de seguimiento de mis créditos es, a la habitual que ya tenía, se hace, diríamos, mucho más relevante el esfuerzo que estoy aplicando en ese proceso, por lo cual me interesa conocer o tener información para priorizar también, porque puede llegar un momento que yo no puedo gestionar a todo el mundo de la misma manera todo el tiempo, porque de hecho no lo hacía así, nunca lo hice así, o sea,
no sé, había un criterio, ya sea por atraso, por monto, había criterios en base a los cuales yo gestionaba mis créditos. Bueno, esto pasa igual, pero con una presión mayor. Por lo cual, si tengo una operativa donde tengo principales clientes que concentran mi nivel de actividad o mi actividad normal, es cuando más tengo que acercarme a mis clientes. Entender cómo está afectando esto a su actividad. De qué manera podemos planificar escenarios en conjunto. Para que yo pueda tener la mejor información el menor tiempo posible antes para poder actuar. Otro gran mensaje, simplifiquemos. Es una muy buena oportunidad para simplificar, para reducir variantes que se pueden haber ido generando a través del tiempo por vía de los hechos y que implica múltiples cursos dentro del mismo proceso que da complejidad al seguimiento. Por ejemplo, si puedo simplificar mis condiciones de venta, lo tengo que revisar, porque me va a simplificar después el seguimiento. El ejemplo del monitoreo del cobro contra el contrato es lo que decía hoy. Es el ejemplo más claro de cómo yo tengo visibilidad para el seguimiento, porque tengo plazos contra los cuales puedo iniciar más tempranamente los procesos de reclamaciones, de escalar si corresponde, si existe un proceso para escalar el pedido de pago, que lo puedo empezar más tempranamente. Otra alternativa tiene que ver con los servicios de factoring, es decir, poder ganar liquidez de esa manera, o bien en otro contexto puede tener sentido recurrir a seguros de incumplimiento crediticio. Cuando pienso ya en la generación nueva, o sea, en las nuevas ventas, un punto importante es si debo revisar mis criterios crediticios. Es decir, yo a la hora de vender a crédito establecí criterios que me permitían, no sé, aprobaciones automáticas, algunas aprobaciones que requerían un análisis posterior, o en el caso de las empresas que otorgan préstamos, tienen habitualmente una serie de condiciones, scoring o prácticas que determinan que para ciertos niveles de crédito operan o no operan. Eso también aplica a nuestros casos, es decir, es necesario revisar si vamos a mantener las mismas condiciones crediticias que antes de la crisis. Porque el problema que podemos tener aquí es, lógicamente, que luego la cobranza no ocurra. ¿Okay? Ante los mismos criterios, con una composición de mis clientes, una situación peor de su capacidad de pago, puede redundar en menor flujo de cobros para más adelante. Y además eso tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que también interpretar o analizarlo en el contexto de mis políticas de incentivos en mis ventas. Es decir, si yo tengo definidos incentivos para las ventas que no están atadas a las cobranzas, eso tengo que tomar acción enseguida. Tengo que informar a mis vendedores de las posiciones de mis clientes para que sea un esfuerzo en conjunto. No viéndolo por el lado del absurdo, no tendría sentido que yo esté generando compromisos en la organización por cumplimiento de objetivos de ventas cuando luego después no estoy cobrando. De nuevo, pongo la caja como parte natural y habitual de mi día a día e impulso una cultura de que cada peso cuenta y de que el efectivo en esta época es el mejor escudo que podemos tener. Por tanto, eso también tenemos que calibrarlo. Y un punto no menor es, en aquellos casos donde existe un proceso en sí mismo de facturación, tengo que asegurarme de que pueda hacerlo en el menor tiempo posible. Es decir, en cuanto antes yo pueda facturar y hacer llegar la factura a mi cliente, lo debo hacer. Que no es un aspecto menor, o sea, porque pensemos que todos los aspectos que yo voy a comentar ahora más adelante para mis cuentas a pagar es lo que mis clientes van a estar analizando respecto de nosotros. Por tanto, cuanto antes la factura esté en el poder de nuestros clientes, antes se dispara todo el ciclo del plazo que le otorgué, de nuestro seguimiento, del monitoreo y de que la caja entre a la organización. Me paso ahora a
componente dentro del capital de trabajo operativo que tiene que ver con los inventarios. En primer lugar, tenemos que revisar si tenemos mercaderías obsoletas, de baja rotación, saldos de inventarios, para que podamos transformarlas en fuente de caja. Muchas veces son medidas que hemos dilatado, que no hemos tomado, que quizás no era el momento para hacerlo, pero en este momento toda acción que pueda liberar caja es bienvenida. Por supuesto, con el entendimiento en el contexto del resto de la organización. Los stocks de seguridad. Si nuestras prácticas en cuanto a los niveles de seguridad de los inventarios endógenamente captan la menor demanda, esto se soluciona. Pero si tenemos definidos stocks de seguridad que los revisamos periódicamente, en forma no endógena, en forma, a intervalos definidos, tenemos que revisar rápidamente esto. Porque no tendría sentido tampoco que estemos generando abastecimiento para cumplir niveles de seguridad cuando sabemos que en el corto plazo el consumo puede ser mucho menor. Por tanto, eso nos llevaría a estar aplicando efectivo, consumiendo efectivo en inventario que en el corto plazo puede no tener movilidad. Puede ser recomendable explorar o incrementar mi práctica de recurrir a bienes en consignación. Puedo explorar si es posible que en los casos donde yo tenga producción pueda hacer producción contra pedido para reducir mis niveles de inventario o de alguna forma asegurar que haya sido una respuesta a un pedido específico. También otra medida que tiene que ver con los inventarios es que tengo que ser cuidadoso con los tamaños de los lotes que manejo, el tamaño de producción, porque mayores lotes me puede exponer a mayores riesgos si después no concreto efectivamente la colocación de estos productos. Hay un aspecto que tiene que ver con la contabilización de los inventarios, ya sea con los recuentos, con la información que tengo disponible o incluso con la gestión ahí dice maestro de materiales, tiene que ver con el catálogo de productos que tengo, tratando de pensar si es posible reducir la variedad del inventario. De nuevo, con lo que decía hoy, tratar de buscar acciones que simplifiquen nuestra gestión. Y la reducción de la variedad que podamos tener quizás nos puede aportar mayor simpleza en el accionar diario. Para aquellos que tienen componentes de sus productos, algunos de insumos o productos que compran y otros insumos que elaboran para el producto final, una evaluación tiene que ver con lo que se conoce como el rango vertical de producción, es decir, qué peso tiene en mi producto final la producción mía. ¿Por qué? Porque mi producción, si bien yo definir en algún momento diseñar la composición de mi producto de esa manera, mi producción implica que mis colaboradores deben estar al pie de las máquinas, que debo estar abasteciendo mis insumos para hacerlo y que tengo una serie de costos asociados a esa producción. Entonces, esto no estoy diciendo que eso se reduzca, estoy diciendo que se evalúe si en este momento, en esta transición, ese peso relativo de la producción propia tiene que ser el mismo o no que siempre. Cada empresa tendrá un impacto distinto, un análisis distinto, pero es un punto de evaluar. Cuando me voy a lo que tiene que ver con casos donde compramos o dependemos de insumos que están dolarizados, el riesgo que corremos habitualmente, y en este caso peor por la volatilidad que comentaba hoy, es el impacto del tipo de cambio en esos costos para nosotros. Por lo cual, una estrategia habitual es en realizar o iniciar coberturas de riesgo cambiario. Habitualmente, nuestros, bancos de confianza suelen proveernos este tipo de soluciones para que mi planificación, supongamos que mi planificación está en moneda local y tengo los costos en moneda extranjera, que me permita planificar cuántos pesos realmente voy a necesitar para la compra de los insumos en el horizonte que estoy analizando. Entonces eso me fija la cantidad de pesos. No me está diciendo que voy a comprar más barato o más caro mis insumos, me está diciendo cuántos pesos voy a precisar y no va a haber incertidumbre. Por eso hablo de una cobertura, o sea, ahí es para que yo gane en estabilidad en mis desembolsos para los costos en los horizontes que esté manejando.
Y como comentarios finales dentro de lo que tiene que ver con la gestión de inventarios, la revisión de mis planes de producción debe ser inmediata, pero además, como yo comentaba hoy, si logramos conformar un comité de liquidez donde tengo los principales dueños del efectivo, probablemente mi gerente de producción va a estar conformándolo. Y por tanto, los planes que estemos pensando van a ser planes de negocio, con las necesidades que eso implique a nivel de producción, financiero, de gestión humana, en fin. Entonces, si logro que esta estrategia sea una estrategia integral, me va a contribuir, va a ayudar para que no mantenga planes de producción que no hayan sido debidamente ajustados con las nuevas necesidades, con la nueva demanda. Me paso finalmente dentro de este bloque, de este componente, estoy viendo que estamos casi llegando al final, voy a acelerar un poquito, a lo que tiene que ver con cuentas a pagar. En cuentas a pagar, el primer mensaje ya lo transmití, cada dólar, cada peso cuenta. Y el primer punto es, asegurémonos que nuestros procesos nos permiten, con un elevado grado de seguridad, realizar los pagos no antes de tiempo. Podríamos llevarnos varias sorpresas si tuviéramos la información a nivel de cada proveedor de cuál era el plazo que yo tenía para pagar y cuánto pagué realmente. Así como puedo llevarme sorpresa con mis clientes, podría llevarme sorpresa con mis proveedores. Por lo tanto, eso tengo que también tener la visibilidad a ese nivel para poder actuar. En línea con simplificar los procesos, tratemos de evitar ciclos de pago diarios o a medida y tratemos no de concentrarlos semanalmente o quincenalmente. A la hora de negociar con nuestros proveedores, por supuesto que vamos a tratar de emplear nuestra posición en el mercado, nuestras fuerzas en esa negociación, pero pensemos que estamos todos en la misma postura, por lo cual no es tan fácil que todos simplemente posterguemos los plazos de los pagos a los proveedores, porque eso además puede afectar a su operativa, a su calidad de entrega y por tanto a nuestra calidad de servicio hacia nuestros clientes. Tenemos que buscar realmente, así como tenemos que pensar en medidas en conjunto, colaborativas con nuestros clientes, también colaborativas con nuestros proveedores. Y si necesitamos recurrir a medidas o programas de financiación de proveedores donde con un intermediario yo logre pagar más tarde y mi proveedor logre cobrar antes, lógicamente con comisiones de por medio, puedo ganar en liquidez yo, puedo ganar en liquidez mi proveedor y puedo de esa forma cuidar que mi cadena de suministro siga funcionando adecuadamente para mantener la satisfacción de mis clientes. Algunos aspectos más que tienen que ver con mis posibilidades sobre cuentas a pagar tienen que ver evaluar si es posible empezar a contar los días que tengo para pagar desde que me llega la factura y no desde que fue emitida. Eso está en línea con lo que dije hoy. Queremos facturar lo antes posible y que le llegue al cliente lo antes posible. Bueno, estando en la vereda de enfrente, evaluemos y podemos empezar a contar desde esa fecha y no de que fue emitida. Renegociar el uso de bonos significa de que es habitual que las organizaciones tengan estipulado en su política de remuneraciones bonos al personal. Un punto a revisar o a renegociar es cuándo se harán uso de esos bonos para que justamente contribuya a ese escudo que comentábamos hoy. Revisar el aprovechamiento que estoy haciendo de los descuentos por pronto pago para que haga un ejercicio que me sea más óptimo a la hora de seleccionar a quiénes voy a hacer pronto pago y a quiénes no. Y como comentaba hoy, si mi vínculo con mi proveedor es de colaboración, no solamente me importa cómo se está viendo afectado él directamente, sino también cómo está la cadena de suministro de él hacia arriba siendo afectada, porque eso en el mediano plazo me puede afectar a mí. Me paso a la tercer palanca. Hay quienes preguntan si la presentación se va a compartir. En esta serie de webinars lo que se hace es, se disponibiliza, se está publicando en YouTube el video completo, horas después del webinar, por lo cual queda disponible el video completo en ese espacio. Como tercer componente de la estrategia, comento
¿a qué nos referimos con esto? Y en primer lugar es revisar si tenemos caja atrapada en las estructuras de nuestra organización. Cuando la organización es pequeña y básicamente la gestión de pagos se realiza en un solo lugar, esto ya está resuelto. Pero me puede pasar que estructuras más grandes tengan diferentes sucursales, diferentes zonas geográficas, hasta diferentes locaciones en diferentes países, donde puedo tener caja momentáneamente, digamos, disponible en algunas regiones y necesidad en otras. Entonces, hay estrategias que se llaman cash pooling, donde yo lo que trato es de centralizar mis estructuras de tesorería para tener una visibilidad consolidada o integral de mi caja y evitarme esas situaciones que se pueden dar, digamos, dentro de mi organización. En CAPEX, por supuesto que esto va a implicar revisar los planes que teníamos generados seguramente durante 2019 para este año, pero también, ya sea en algunos casos para poder retrasar inversiones, pero en otras para identificar nuevas que han surgido, como les comenté. Hay eslabones de nuestro modelo de negocio que no estaban preparados para esta coyuntura y necesitan o están necesitando inversiones. Por tanto, la caja también hay que redireccionarla hacia lugares donde me permiten continuar de la mejor manera mi funcionamiento. A nivel fiscal, estar atentos a las medidas de gobierno, de cuáles son las que podemos aprovechar, de las cuales quedamos comprendidas, y revisar si dentro de nuestra estrategia fiscal hay oportunidades para diferir o reducir los pagos. Por supuesto, naturalmente todo dentro de lo que la ley permite. Y finalmente, dentro de este tercer componente, tiene que ver con fuentes no convencionales de generación de caja, que pueden ser ya sea contratos no comerciales que me implican disponer de fondos, que puedo revisarlos o renegociarlos, o también activos en los cuales me puedo ver forzado a liquidar para hacerme del efectivo coyunturalmente en estos momentos. Activos que puedan ser financieros o activos físicos. Y como último componente de esta estrategia, lo que tiene que ver con el pensamiento estratégico, refiere a que esto, como comenté hoy a nivel de los mitos, esto es un problema estratégico. Esto es un aspecto clave para poder transitar o navegar durante esta fase y que necesitamos que sea una prioridad de la dirección y que eso contribuya a permear esa cultura de cada peso cuenta que he comentado hoy. En la mirada estratégica, aunque puede ser difícil cambiarlo en el muy corto plazo, esto va a implicar revisiones de mi modelo de negocio. Va a implicar de qué manera estoy dando mi propuesta de valor a mis clientes y qué eslabones realmente podría llegar a cambiar, a optimizar o modificar para hacer más rápida la transición, la recupero y llegar a la nueva normalidad. Esta estrategia global que estuve comentando, tengan en cuenta que, sobre todo en este punto, es distinta para cada organización, porque depende de cómo llegamos a esta fase, qué puntos son los donde estamos mejor parados o peor parados y dónde vamos a profundizar. Entonces, realmente las medidas no son, todos se aplican para todos, realmente depende y es un caso a caso. Y por último, tengamos en cuenta que cada vez hay disponibles algunos productos de liquidez convencionales y no convencionales. Los convencionales son los que comenté al principio, con nuestros bancos de confianza, pero puede haber otros que puedan haber surgido y que también a los cuales pueda recurrir para mejorar el cubo en el muy corto plazo. No está escrito acá, pero se los comento, y incluso creo que lo liberamos ayer o anteayer con otros compañeros del equipo de KPMG, en situaciones donde se agudiza la situación y las posibilidades de pago y de solidez financiera, de solvencia de las empresas, hemos comentado y después se lo hacemos llevar si lo precisan, es que la actual ley de concursos y de reorganización empresarial prevé una figura que se conoce como la reorganización privada, que permite acuerdos con nuestros proveedores sin llegar al concurso, con todo lo que eso implica y todos los costos que implica, y en casos donde yo no tengo un problema de solvencia, sino simplemente un problema de liquidez. Y ese programa de acuerdos está regulado por ley, se llaman acuerdos privados de reorganización, está en el artículo 214 y siguientes de la ley de concursos
y reorganización empresarial, el número 18.387. Es una figura que ténganla en cuenta, existe y ojalá que ninguna de nuestras empresas llegue a ese punto, pero es un paso previo, por lo cual tiene sus ventajas. Me voy a pasar con ese comentario. Déjenme que voy a... Con este recorrido he cumplido los conceptos que quería transmitirles. Déjenme revisar si a nivel de las consultas tenemos alguna que haya surgido. Estoy revisando. Ok, por el momento no han surgido consultas. Les dejo en pantalla mi contacto. Estamos en todo KPMG, estamos trabajando de forma remota, pero estamos disponibles para nuestros clientes y para las empresas, para nuestra comunidad en definitiva, para apoyarlos en lo que necesiten. Por lo cual, les agradezco el tiempo, me dilató unos minutitos, espero que les haya aportado y recuerden que seguimos con nuestros webinars. El viernes en particular tenemos uno vinculado a Customer Experience, por lo cual esperamos también que puedan sumarse en esa instancia y en otras que vamos a seguir diagramando. Así que les agradezco la participación y seguimos.